Hola, ¿qué tal? Pues esta vez vamos a aterrizar algunos de los conceptos básicos para poder resolver los circuitos eléctricos. El concepto más básico que debemos de conocer es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. En sí es una función de dos variables, sí, pero la podemos comparar con una función lineal. Podemos poner aquí a la corriente y podemos poner aquí al voltaje. Si es una función lineal, nos falta determinar la resistencia. La pendiente de una recta es igual al incremento en Y entre el incremento en X. En este caso Y es la corriente, entonces sería el incremento en la corriente dividido entre el incremento en el voltaje, ¿sí? Si despejamos aquí en la ley de Ohm, podemos ver que la resistencia es igual a el voltaje dividido entre la corriente, que es exactamente el inverso de lo que tenemos aquí. Entonces M es igual al inverso de la resistencia, ¿sí? El inverso de la resistencia. Podemos determinarlo, de esa manera podemos determinar la resistencia si tenemos la relación entre la corriente y el voltaje. Bueno, podemos hablar de otro concepto muy básico, que es la potencia. La potencia en sí, cuando me preguntan, yo les digo que es como qué tanto se puede calentar algún componente, como por ejemplo un foco de los incandescentes. Pues un foco de los que hacían antes de 100 watts, pues no me atrevería a cambiarlo con las manos, pero hoy en día los focos ya son de 23 y los nuevos focos de LEDs son de 3 watts. Se darán cuenta que esos se calientan menos, entonces disipan menos potencia. La potencia se define como la derivada del trabajo con respecto del tiempo. Si somos un poquito mañosos, podemos poner la derivada de la carga multiplicándolo por un 1 inteligente entre la derivada de la carga, lo distribuimos, la potencia, la derivada del trabajo con respecto de la carga multiplicado por la derivada de la carga con respecto del tiempo. La derivada del trabajo con respecto de la carga, la derivada de la carga con respecto del tiempo está definida como la corriente, y la derivada de la carga la derivada del trabajo con respecto de la carga está definida como el voltaje. Entonces tenemos que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Pero el voltaje, ¿qué es? Por la ley de Ohm que acabamos de ver, la potencia es igual a, el voltaje es igual a I por R multiplicado por I nuevamente. La potencia es igual a I cuadrada multiplicado por R cuando tenemos una resistencia. Ocuparemos principalmente algunas de estas dos, que son las más conocidas. Esta es la potencia para una resistencia. Bueno, pues otro elemento básico, o los elementos básicos son LKB, LKC. LKB es la ley de voltajes de Kirchhoff y dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo son igual a 0, ¿sí? Bueno,
Eso en términos prácticos. Vamos a ocupar esto para hacer la definición de algo muy importante, que es el divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Bueno, el divisor de voltaje se da cuando tenemos exclusivamente un circuito en serie, resistencia R1, resistencia R2, el voltaje. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que a través de una malla cerrada vamos a polarizar las resistencias. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia 1 y aquí tenemos el voltaje de la resistencia 2. ¿Sí? La suma de los voltajes es igual a 0. Vamos a hacerla así. Voy a entrar por el menos de la pila y voy a seguir este recorrido. Entro con menos B más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 es igual a 0. Bueno, por la ley de Ohm sabemos que los voltajes es igual a I, la corriente multiplicada por la resistencia 1 más la misma corriente multiplicada por la resistencia 2 igual al voltaje, ¿no? Lo pasamos del otro lado. Factorizamos la corriente. La corriente es igual R1, R2, el voltaje. Ok, pues tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la suma de las resistencias. ¿Sí? Que si lo vemos, esto no es otra cosa más que la ley de Ohm, nuevamente, ¿sí? Que decía que el voltaje es igual a I por R. Si lo comparamos, lo único que cambia son las resistencias. Esto es esto quiere decir que R, mejor dicho, sería la resistencia equivalente, es igual a R1 más R2. La resistencia equivalente para un circuito en serie es la suma de las resistencias. Bueno, nuevamente siguiendo la ley de Ohm, si queremos saber el voltaje de la resistencia 1, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia que queremos. La corriente es esto, la corriente es el voltaje dividido entre R1 más R2 multiplicado por la resistencia en donde yo quiero saberlo, que vendría siendo R1. Este es el divisor de voltaje. Bueno, el voltaje también se conoce como la tensión. También existe otro que es un divisor de corriente. El divisor de corriente es cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Tienes la resistencia R1, R2 y tenemos A. Y tenemos una corriente. La corriente se va a distribuir a través de este nodo que tenemos aquí arriba, que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta corriente entra, aquí baja una corriente I1 y aquí otra corriente que le vamos a llamar I2. Lo que dice Kirchhoff es que I es igual a I1 más I2. Bueno, sabemos que las corrientes son iguales a el voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2. ¿Sí? Pues factorizamos y la corriente
es igual al voltaje el voltaje multiplicado por el inverso de la suma. Si hacemos esta suma que está aquí, nos daría esto, o sea, nos daría R1 más R2 entre R1 por R2. Bueno, lo ponemos aquí. La corriente es igual al voltaje R1 más R2, R1 por R2. ¿Sí? Queremos saber la corriente que se encuentra aquí en alguno de estos componentes. Tenemos que la corriente 1 por la ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia 1. La corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Ya que el voltaje es el mismo para las dos, pues aquí tenemos el voltaje. Tenemos que si lo despejamos, el voltaje es igual a la corriente dividida entre el inverso de esto, dividida entre esto, sería la corriente multiplicada por el inverso de esto, ¿sí? Que sería R1, R2, R1 más R2, ¿sí? Bueno, pues este voltaje lo ponemos aquí y me queda que I1 es igual a I por R1 multiplicado por R2 entre R1 más R2 dividido entre R1. ¿Sí? R1 con R1 lo cancelamos y me queda mi divisor de corriente. La corriente multiplicada por la resistencia 2 dividido entre R1 más R2. Bueno, pues este es el divisor de corriente.